¿Verdad que tradicionalmente al cerrar la puerta de casa nos sentimos seguros en nuestro hogar, a salvo de casi cualquier problema? Una sensación que en la nueva era no se consigue del todo, porque ahora los peligros no solo entran por la puerta. Nuestros dispositivos móviles, ordenadores o tablets son el acceso para unos piratas que no llegan precisamente por mar. Son los piratas informáticos. En Aragón se producen 178 ciberataques al día, 21.500 incidentes solo en el segundo cuatrimestre de 2020. Ataques que afectan a usuarios privados, pero que principalmente se ceban con empresas. ¿Y cuál es el beneficio que sacan estos delincuentes del siglo XXI? Pues en muchos casos, tras el secuestro de datos, se pide un rescate, también conocido como ransomware. Y voilà, los piratas consiguen su botín. Vamos, lo que viene siendo un robo de toda la vida, pero al estilo moderno. Y están las empresas preparadas para hacer frente a estas amenazas. Se calcula que en España hay unos 122.000 profesionales vinculados con el sector de la seguridad informática. En Aragón, concretamente, se localizan hasta 5 empresas de ciberseguridad en Zaragoza, 4 en Huesca y 2 en Teruel. Los trabajos más demandados en 2001 en este entorno son múltiples: ingeniero en ciberseguridad, analistas, consultores, managers, arquitectos en ciberseguridad, un mercado que este año registró su mayor crecimiento histórico, aumentando la demanda de profesionales en hasta un 278%. Se estima que la pérdida de datos causada por ataques informáticos origina daños por valor de entre 2.000 y 50.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, según INCIBE. En cambio, las pérdidas para las grandes empresas ascienden a los 3,6 millones de euros, según IBM. Seguro que esta nueva era nos descubre en los próximos años nuevos profesionales en el sector de la ciberseguridad. Toda tecnología es poca para combatir a los amigos de los datos ajenos.